Bien, hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 45. El libro de Isaías, profeta mayor, el primero que está en el orden de los profetas mayores. Capítulo 45, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cierran. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. En la Biblia no encontramos ninguna expresión de mi Señor Dios hacia un rey gentil que le llamen de esa forma. A Ciro, su ungido. Ni Nabucodonosor, ni Darío, ni Alejandro Magno. No menciona la palabra de esta forma hacia un rey gentil. Se refiere así a Ciro, y vamos a ver por qué. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Aquí en Isaías 44, 28 nos dice la palabra del Señor. 44, 28, una paginita para atrás nada más. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificado, y al templo serás fundado. Recuerden que en el periodo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, no se portaron muy bien, ¿verdad? Sobre todo los reyes de Israel no andaban en los caminos del Señor, no andaban en su palabra, dejaban lugares altos, dejaban la idolatría, se contaminaban con las naciones circunvecinas. Y mi Señor Dios, por medio del profeta Isaías, les habló y les dijo que se portaran bien, que no anduvieran en idolatrías, que no hicieran alianzas con los pueblos alrededor. Pero no hicieron caso, no hicieron caso. Vino sobre Israel, el reino del norte, la invasión de los asirios, y sobre Jerusalén, sobre el reino del sur, vino la invasión de Babilonia. El rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo, destruyó las murallas, destruyó la ciudad, y se llevó cautivos a los pobladores de Jerusalén. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Más o menos el 80% de la población fue cautiva a Babilonia. El 20% que eran los pobres se quedaron en la tierra. Anduvo Nabucodonosor por un tiempo en los caminos del Señor, pero mi Señor Dios, al darle la gloria, al darle todo el reino que tuvo Nabucodonosor se envaneció, vino orgullo a él y no le reconoció al Señor, que él fue el que lo puso ahí.
pecó, se envaneció, y como en las historias que hemos visto en la femenil acerca de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, que cuando viene ese esplendor, cuando viene esos logros que Dios les da, viene la caída. ¿Por qué? Porque se envanece de tener tanta gloria, gloria que puso Dios en ellos, y cae. Así le pasó a el último rey babilonio, al hijo de Nabucodonosor. Estando en una reunión muy pequeñita, con 2000 invitados, tomaban y bebían, y se atrevieron a beber de los vasos que eran del Señor, que eran del templo, y a brindar en el nombre de sus dioses con los utensilios y los vasos que eran del Señor. ¿Se acuerdan de la escritura en la pared? Que apareció el dedo de Dios y puso en una pared unos nombres, unas frases. Vamos a Daniel, por favor. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 24. Amén, hermanos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar, el rey de Babilonia, vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Por qué lo hizo? Porque él convocó adivinos, convocó gente, sabios supuestamente, que se dedicaban a descifrar este tipo de códices, y ninguno pudo hacerlo. Daniel mandó llamar a Daniel, y Daniel lo logró, porque Dios se lo puso en su corazón, que eso significaba esa escritura en la pared. Y dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche, después de ese convite, cayó el imperio babilonio por Darío de Media. ¿Sí? Posteriormente hicieron alianza Darío, los medos y los persas hicieron alianza. Fue creciendo el imperio, el ejército persa, el imperio persa fue creciendo y lo absorbió los persas, absorbieron a los medos. Y apareció Ciro, el ungido de Dios, para un propósito que mi Señor Dios tenía. Dice la palabra, regresemos a Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, así, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Los persas tuvieron un imperio tremendo, conquistaron muchas naciones. En ese tiempo era el imperio más poderoso que había en la tierra conocida. Y fue enorme, enorme ese imperio. Conquistó muchísimo. Por eso dice la palabra que mi Señor Dios dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, que eran invadidas por los persas, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Qué puertas iba a abrir delante de él? Mi Señor Dios puso en el corazón de Ciro el que
cautivos de Israel, cautivos de Jerusalén, regresaran a Jerusalén. Que puso también en su corazón la construcción del templo nuevamente, la construcción de Jerusalén. Mi Señor Dios utilizó a Ciro para su propósito, para que en un futuro regresara y se establecieran nuevamente los judíos, los hebreos en su tierra. Aquí en la palabra nos habla que mi Señor Dios tiene control de todo. Tiene control de las naciones, tiene control de los presidentes, de los primeros ministros. Aquí en Daniel 2, vamos a Daniel 2 por favor nuevamente, al libro de Daniel. Daniel 2, versículo 20. Amén, hermanos. Amén. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y pone reyes. Él mandó poner a Nabucodonosor. Él mandó que los asirios conquistaran Samaria. Él mandó que hasta esa última noche en la cual tuvo banquete el rey Belsasar, babilonio, hasta ese momento llegara su reino y fuera conquistado Babilonia por los medos, por Darío de Media. Él tiene el control de todo. Él tiene un propósito. Él tiene un plan profético para este mundo desde el principio, que poco a poco Él lo va manejando, que poco a poco Él lo va teniendo. Miren lo que voy a decir, miren lo que voy a decir. Trump está puesto ahí por Dios. ¿Cómo es posible? Me van a decir. ¿Cómo es posible? Hay un propósito. La palabra lo dice. Cómo mi Señor Dios mueve piezas y quita piezas para un propósito al final. Entonces, ¿qué nos dice también la palabra? Vamos a Romanos 13, por favor. Romanos 13, versículo 1. Amén, hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está muy clara la palabra. Las autoridades que tenemos en el mundo por Dios han sido establecidas, porque Él tiene un propósito. Acuérdense, tenemos un libro, el último de la Biblia, que se llama Revelaciones, Apocalipsis. Todo tiene que llegar a un punto en el cual se dé lo que está escrito aquí. Por eso mi Señor Dios utiliza, ¿verdad?, los reinos, los reyes, para que todo llegue a un fin, a un solo propósito que Dios tiene, y está escrito en la palabra. Entonces, si las autoridades superiores han sido puestas por mi Señor Dios, si nosotros nos atrevemos a hablar mal de esas autoridades, si nosotros nos atrevemos a decir cosas feas en contra de las autoridades, ¿en contra de quién las estamos hablando entonces? En contra de Dios. Como dice la palabra, mejor hay que bendecirlos, mejor hay que orar por ellos, que les dé sabiduría, inteligencia para dirigir a las naciones, para dirigir a los pueblos. Aquí los martes en peticiones de oración oramos por nuestro presidente, oramos
dijo él, que mi Señor Dios le dé sabiduría para terminar bien su mandato. Había mucha gente que lo quería quitar del poder, por favor. Imagínense el caos, el vacío presidencial que hubiera en este país. Hay que ser sabios y orar por nuestro presidente, para que así demos testimonio al mundo de que somos cristianos, de que no vamos con la corriente del mundo hablando mal del presidente, sino que nosotros oramos por nuestro presidente para que le vaya bien. Está puesto por Dios. Debemos de orar por él. Ciro fue puesto por mi Señor Dios, y le dice su ungido, ningún rey gentil. Mi Señor Dios le dijo así, nada más Ciro. ¿Por qué? Porque puso en su corazón que Jerusalén, que el templo fuera otra vez construido. Puso en su corazón eso. Regresemos a Isaías. Versículo 2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Vean lo que le promete a Ciro: tesoros escondidos. ¿Cuáles son esos tesoros escondidos? Su palabra. Son espirituales esos tesoros escondidos. Aparte también de que le dio mucho poder, le dio mucha autoridad y le dio un reino tremendo. Los persas duraron 200 años reinando sobre esa parte. Y mi Señor le dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Le puso en su corazón a Ciro los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que se diera cuenta bien Ciro quién es verdaderamente el Señor de los señores y Rey de reyes. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Dios de Israel dice que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Ciro, te llamé por tu nombre, como si fuera de igual a igual. Te llamé por tu nombre. Y luego dice la palabra: y te puse sobrenombre. ¿Cómo se le llama a Ciro? ¿Cómo lo conocemos en el mundo a Ciro? Ciro el Grande. Ciro el Grande. De esa forma conocemos a Ciro. Si ustedes se meten a internet y ponen Ciro, va a aparecer Ciro, pero va a aparecer también Ciro el Grande. Mi Señor Dios le dio todo eso a él, toda esa gloria que Señor Dios se la dio a él, porque tenía un propósito para él. Tenía un propósito, el cual era restablecer a Israel, restablecer a Judá, que su pueblo regresara a su tierra, que se reconstruyera el templo del Señor. Versículo 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová, dice. Mi Señor Dios, estando en la zarza, cuando Moisés apacentaba al rebaño de su suegro, estaba caminando por ahí, ¿verdad?
y ve de repente una zarza ardiendo, y veía que no se consumía la zarza. Una zarza por lo general la prendes y al instante se vaya consumiendo. Esta zarza no se consumía, seguía prendiendo. En ese encuentro, mi Señor Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto a sacar a su pueblo. Y Moisés se cuestionaba muchas cosas, pero es que ¿cómo puedo yo ir a sacar a tanta gente de allá de Egipto? ¿Cómo puedo yo si soy hasta tartamudo? Dice. Al fin, después de esa conversación, le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Voy a llegar con Faraón y ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Dile, yo soy. Dile al Faraón que el gran yo soy viene por su pueblo. Y en estas palabras, Jehová, que es una transliteración del nombre de mi Señor, porque mi Señor, en hebreo, su nombre no se puede pronunciar porque son puras consonantes. Una Y, una H, una W y otra H. ¿Cómo podemos pronunciar así su nombre? Entonces, con el pasar de los años, le fueron añadiendo las vocales para que podamos mencionar Yahweh o Yahvé o Jehová. ¿Y qué significa el nombre de Jehová? El gran yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir. El que ha existido siempre. Ese es su nombre. No tiene otro nombre, Jehová. En las religiones, en el mundo, se han encargado de decir que no importa cómo lo llames, no importa cómo le digas, es el mismo. No es cierto. Hace un mes más o menos que fui con mi esposa al cine y vimos una película más o menos relacionada con cosas de Dios. Había un grupo de señoras que saliendo se cuestionaban y alcancé a escuchar que le dijo una a la otra, pues sí, ¿cómo lo puedes llamar? Llámalo como tú quieras, el ser supremo, el rey del universo, al fin es lo mismo. Es lo mismo. Una de ellas dijo, se llama Jehová. Y ahí fue cuando yo asentí con la cabeza. Así se llama. Vean el plan del mundo. Los que hemos venido a Apocalipsis, al estudio de Apocalipsis, sabemos de lo que estamos hablando. Pero en los últimos tiempos, que no falta mucho por suceder, se va a establecer una sola religión. Se va a establecer un solo gobierno, el nuevo orden mundial. ¿Sí? Están empezando a meterle a la gente a la cabeza que no importa que sea Buda, que no importa que sea Alá, que no importa que sea Jehová, son lo mismo. No es cierto. No es cierto. Ahí viene el sincretismo, el encapsular, el poner a todos los inventos del hombre en cuanto a religión, ¿verdad? Relacionarlos con Jehová, y que tanto Buda como Alá y Jehová son lo mismo. Vean nada más qué blasfemia. Vean nada más el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando se levante el anticristo, ¿verdad? Y se levante su gobierno, pues ¿qué va a hacer? Va a hacer que todas las religiones se unan en una. Y él las dirige. Bueno, voy a hablar de esto, tía, pero en el funeral de mi tío Moy,
se me acercó una persona y me dijo, una persona católica, y me dijo que qué bonito que hablemos de Jesús nosotros como cristianos, que Él no se cerraba a escuchar lo que nosotros como cristianos predicamos, el amor de Jesús y su sacrificio. Y me comentó también que qué bonito sería si todas las religiones se unieran y que fuera una sola religión. Cuando me dijo eso, ¡ay! Sentí en mi corazón obviamente esa inquietud, ¿no? En ese momento yo no le pude explicar, ¿verdad? Porque estábamos en otro tenor, pero bueno, me encargaré de hablar con él sobre esas cosas, pero vean el engaño, vean cómo la gente piensa de esa forma. No, si sería padrísimo que el Islam se juntara con el cristianismo y se juntara el budismo y todas fueran una. Pues para allá van. Para allá van todas. Menos la verdadera palabra. Los que tenemos la verdadera palabra. Los que vemos que aquí en Apocalipsis 3 se habla claramente de que el anticristo, de que la bestia va a establecer un nuevo orden mundial. Y de que nada más va a haber una sola religión y que va a haber nada más un solo gobierno, una sola moneda, y que la gente se va se va a dejar poner un chip en la mano derecha y en la frente, y el que no tenga ese chip en la mano derecha y en la frente no va a poder comprar ni vender. Todo eso ya lo estamos viendo. Pero eso es un engaño. ¿Qué dice Oseas en la palabra del Señor? ¿Qué dice Oseas? Por falta de mi conocimiento, por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Si no tenemos el conocimiento de Dios, y si alguien me viene y me dice, ¿sabes qué? Es que, pues no importa a quién le pidas, es el mismo. Todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Dios. Efectivamente, todos los caminos en la época del Imperio Romano, todos los caminos sí llegaban a Roma, ¿eh? Sí es cierto eso, porque se encargó el Imperio Romano de poner una red de caminos muy eficiente que llegaban todos a Roma. Pero en cuestión del Señor no, en cuestión del Señor. Todas las religiones son buenas y todas llegan a Dios. No es cierto. Hay un solo Dios y Señor, Jehová es su nombre. Hasta nuestro pastor Matés nos decía, cuando hablen de Dios, háblenle por su nombre, porque tiene nombre. Porque podemos decir el Señor, pero ¿cuál Señor? ¿El Señor Alá? ¿Budá? El Señor Jesús, el Señor Jehová, nuestro Señor. ¿Sí? Aquí dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Aquí en Isaías 44, pero en el verso 6 nos dice el Señor en su palabra. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí ven puesto otro nombre que no sea el de Jehová. No, es nuestro único Señor, nuestro único Dios, el que existe sobre todas las cosas. Mi hermana Damar me mandó un video la semana pasada acerca de un estudio muy didáctico de la historia de la iglesia, cuando empieza mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, a predicar la palabra hasta nuestros días. Está muy didáctico cómo pues se forma la iglesia cristiana, pero de ahí se va ramificando
Y con el paso del tiempo van creando nuevas religiones como el Islam, como los budistas. El Islam, por ejemplo, fue en el 700 después de Cristo que se fundó. Supuestamente Mahoma fue ascendido al cielo por el ángel Gabriel. El budismo, cuando el cristianismo que se fusiona y se mezcla con el catolicismo por medio de Constantino, ¿verdad? ¿Cómo fue creciendo tanto el imperio romano en ese entonces, que se divide en dos, los de Oriente y los de Occidente? Una sede estaba en Constantinopla, Turquía, y la otra estaba en Roma. Pero a pasar del tiempo también se fractura, y de ahí vienen los ortodoxos y se van acomodando. Es interesante. Vamos a pasar ese estudio, no mañana, porque ya mañana ya es muy pronto, pero vamos a pasarlo de mañana en 8, porque nos abre un panorama de cómo las religiones del hombre, inventadas por el hombre, se han añadido a la cultura mundial. Están invitados todos. Mañana, en 8 días, pasamos ese estudio. Es un video muy bueno. ¿Sí? Ok. Aquí en la palabra dice: así dice Jehová, Rey de Israel, Isaías 44:6, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Si se fijan aquí dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Habla de sí mismo, ¿sí? Pero sabemos que en sí mismo viene, ¿verdad? Viene el Hijo del Hombre, viene su Hijo amado Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, el que se entregó y dio su sangre para que todos nosotros hayamos sido librados, liberados de todas nuestros pecados. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Quién proclama lo venidero? ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿En dónde está sentado? ¿En qué libro está sentado? Lo que le va a pasar a este mundo. Solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios nos habla de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Sí? En Mateo 24 nos habla de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, y todo esto será principio de dolores. Ya estamos llegando al fin de principios de dolores. Cada vez los atentados terroristas, y se los dije, aquí lo dije, ¿se acuerdan? Iban a ser más frecuentes, y lo estamos viendo. Ayer, ¿verdad? Ayer pasó otra vez en Inglaterra. Y así cada vez más frecuente va a ser el atentado terrorista, porque quieren infundirle miedo al mundo. Quieren infundir miedo al mundo. ¿Sí? Para que cuando venga el anticristo, yo les ofrezco paz y seguridad, y todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿quién dice? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Aquí tenemos el orden de la historia. Aquí lo tenemos en su palabra. Cómo se ha ordenado el mundo, cómo Él ordenó desde un principio. Cómo estableció el Señor Dios este mundo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Prediquemos, hermanos.
Prediquemos que Cristo viene. Prediquemos que viene por su iglesia. Compartamos que ya estamos en los últimos tiempos. Esta tierra no puede tolerar más pecado. No aguanta más pecado. Sí, está tremendo el asunto. Dice la palabra del Señor: no temáis, ni os amedrentáis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Por eso nosotros no debemos de temer. No debemos de tener miedo. Sabemos lo que está pasando y sabemos lo que va a pasar. Cristo viene por nosotros. Amén. Y esa debe de ser nuestra esperanza, nuestro motor, nuestra fuerza en nosotros. Cristo viene por su iglesia y debemos de compartir, como dice aquí mi Señor, su palabra. No temáis ni os amedrentáis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Solo Jehová. Jehová es el único Dios verdadero. Regresamos a Isaías 45, por favor. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Yo soy el que hago todo esto. Aquí mismo en Isaías 43, versículo 13. Nos dice el Señor en su palabra: aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Podemos estorbar al Señor en lo que hace? ¿Podemos estorbar? No hay quien estorbe al Señor. Su plan ya está definido y su propósito está marcado en cada uno de nosotros. Antes que hubiera día, yo era. Dice la palabra en Hebreos que Él no tiene ni principio ni fin de días. No tiene principio ni fin de días. Él es eterno. Él es eterno. ¿Sí? Buda sí tiene principio. Sí tuvo fin de día. Alá también tuvo un principio en el año 700. Supuestamente el ángel Gabriel le reveló el Corán, pero eso no es cierto. Vamos a Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas 1:6. Amén, hermanos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Está clara la palabra? Está muy clara la palabra. Supuestamente también a los mormones bajó un ángel del cielo, ¿verdad? A los mormones bajó un ángel del cielo y les dictó la palabra de Jesucristo. El ángel Moroni, creo, ¿verdad? Por ahí, de ahí viene el nombre de mormón, porque supuestamente el ángel Moroni bajó y le compartió la palabra a Joseph Smith, no sé cómo se llama esta persona, y de ahí ya nació la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que son los mormones. Pero aquí está muy claro que mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Igual supuestamente bajó el ángel Gabriel y le dio el evangelio de Cristo, más bien le reveló el Corán a Mahoma. No es cierto, la palabra lo está desmintiendo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esas cosas, porque como aquí Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? A la iglesia apóstata le pasó esto. La iglesia apóstata se alejó del evangelio puro de mi Señor Jesucristo. Le añadió muchas cosas más. No puede ser. Esta es la palabra de vida que debemos de tenerla siempre en nuestro corazón, meditarla día con día, ¿verdad? Y si vienen a mí con otro tipo de enseñanza, decir no. Y para tener el conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Venir aquí a la congregación, estudiar la palabra, a las clases, a las prédicas, y obviamente nosotros en nuestra casa estar leyendo, escudriñando la palabra, meditándola, para que si viene a nosotros alguien y me dice, es que aparte de Jesús es esto, les digamos, no es así. Solamente esta es la palabra de Dios y en ella yo me refugio, en ella yo me deleito, en ella yo me gozo. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.